Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Sean bienvenidos a La Guajolota Sabe Chido. El día de hoy, yo sé que hemos estado muy acostumbrados a un orden y a una estructura y somos muy rígidos en cómo se habla en este show. Así que vamos a tocar un tema que habla justo de dónde viene esa rigidez: la educación. Y creímos pertinente empezar con la anécdota de Karen. Esta anécdota, esa historia pasó hace como, no les voy a decir hace cuánto, porque van a saber cuántos años tengo y ya soy una anciana. Pero estábamos en la preparatoria y hagan de cuenta que había un chavo que estaba recursando. Nosotros estábamos en cuarto semestre y él ya tenía como 20 años. Estaba recurso en materias. Entonces estaba la profa de economía, que era la profa Rosario, y nadie la quería porque era súper, como ya dijeron, estricta, súper rígida, súper clavada con la materia, y dejaba muchos trabajos, que no era nada malo, pero ese chavo vino como a sacarnos a todos y nos empezó a decir que por qué nos dejábamos, que no era justo que la maestra se nos cargara tanto las tareas, que deberíamos hacer una huelga para que la maestra no nos dijera tantas tareas. Un chairo. Sí, nosotros todos mensos, la verdad, hicimos caso. Y nos dijo, no, pues lo primero que hay que hacer es, cuando venga la maestra, todos volteen sus butacas y den la espalda a la maestra. Ya sé, una sería horrible. Y la maestra, no, ya, ¿no? Y todos, no, pues sí. Pero había 3 chavas que eran las supermatadas, que no iban a estar de acuerdo con eso nunca. Así que nosotros obedecimos, volteamos las butacas y nos salimos del salón. Dentro de la maestra y no hay nadie en el salón. Después le explicamos a la maestra que no íbamos a regresar a su clase hasta que nos dijera cómo podíamos terminar su materia sin tanto trabajo, pues. Y ella no iba a dar su brazo a torcer, ella no iba a hacer nada por nosotros, ¿no? Y había una maestra que le gustaba el argüende, que era la doctora de biología, que no tenía nada que ver con ese tema, pero ella se metió y nos apoyó. No, pues saben qué, sí, está bien, hagan su huelga, los voy a acompañar a la capital del estado, a la Secretaría de Educación, para que pongan su queja. Y todos emocionados, ¿no? Porque íbamos a andar allá de alborotadores, ¿no? Entonces, pues la mayoría de los papás estaban apoyando a sus hijos, pero adivinen qué, papá no apoyó a su hija en eso. Mi papá dijo, ¿sabes qué? No te voy a apoyar en tus escándalos, tú vas a la escuela a estudiar, no a hacer escándalo y a hacer buendera, así que no te voy a apoyar. Súper rígido tu papá. Sí, papá, sí. La maestra convoca una reunión de padres de familia para contar lo que estábamos haciendo y todos los papás, no, sí estamos de acuerdo, no está bien lo que están haciendo, y vamos con nuestros hijos a donde sea y apoyamos a nuestros hijos. Les toca a mi papá hablar y mi papá dijo, ¿sabe qué, maestra? Yo mando a Karen a estudiar, le va a reprobar, repruébela. Y ahora la dejo porque tengo muchas cosas que hacer, tengo mucho trabajo pendiente. Se paró mi papá, se salió del salón y todos se me quedaron viendo como, ay, Karen, tu papá, ¿no? Ya te imaginan la vergüenza que le dio a mi papá, que no me apoyaba en ese, ¿no? Pasaron los días y dijo la maestra Susana, dijo, ¿saben qué? Vamos a ir a la capital, vamos a rentar un autobús, nos vamos a ir todos los chamacos y vamos a hacer nuestra huelga ya en la Secretaría de Educación. Y obviamente yo no fui porque mi papá no iba a dar permiso de ir a andar en esas cosas. Pero salimos en los periódicos locales de ahí del municipio. Todo el mundo sabía de lo de lo revoltoso del cuarto semestre. O sea, todo lo que hicieron solo por no hacer más trabajos, o sea, hasta sí. En el periódico salieron. ¿Qué onda? Pero ni siquiera era algo lógico, pero nos dejamos llevar por este chavo que ya era como 4 años mayor que nosotros, pues. O sea, ¿por qué no usamos la lógica y pensamos, o sea, por algo está recursando materias, ¿no? Estamos haciendo caso ahí. Pero no, nadie estaba consciente. Teníamos como 14, 15 años. No, ¿cuántos años ya en la preparatoria? Entres a los 15. Sí, 14, 15. Sí, teníamos como 16 años. Y este vato tenía como 20 años, ya tenía como no sé cuántos años recursando y no podía pasar de semestre. Y entonces, se da de cuenta que la maestra conocía gente allá en la capital
me mandaron una supervisora de área hasta la escuela, y según ella arregló todo. La maestra de economía nos dijo, ¿saben qué? Nada más les voy a pedir que me presenten un trabajo, y ya van a pasar todos. Y resulta que esta supervisora, como era muy amiga de la profa Susana, terminaron corriéndola. La corrieron porque vino a apoyarnos en nuestro argüende. La maestra Rosario no quería nada con nosotros ya. Y esas 3 chavas, o sea, eran mis super amigas. Mis amigas eran Fanny, Ara, Eira, Suri, yo y Zulema. Y Zulema, Eiraís y Maireni no quisieron apoyarnos. Así que eran las únicas que estaban en la clase. Ibas al salón y nada más veías a 3 sentadas escuchando a la maestra. Y no, pues todo el mundo lo odiaba, nadie quería ni hablarles ni nada. O sea, eran las apestadas del salón porque no quisieron apoyar nuestro movimiento estudiantil con causa, ¿no? Y al final hicimos el trabajo, nos pasó la profa de semestre, sí nos pasó, pero mi papá me dio la regañada de mi vida, o sea, horrible, como siempre mi papá regañándome y siempre tomando malas decisiones y él atrás de mí siempre regañándome, ¿no? Fuera mi padre, todo lo que ha pasado conmigo. Pero sí, me regañó, me hizo hacer el trabajo, me hizo pedirle disculpas a la maestra por todo lo que hicimos, la grosería de voltear las bancas y darle la espalda y no hablarle. Años después, cuando ya estaba trabajando yo, me encontré a la profa Rosario en una escuela, donde hicimos un curso, y yo pensé, ay, pues obviamente rencores de juventud ya no va a haber, me tiene que perdonar. Y yo la saludé, profa, buenos días, y no van a creer que no me volvió a ver, no me saludó la mendiga señora, no me quiso saludar. Probablemente no te reconoció. Sí, ¿cómo no iba a reconocer? Nos odiaba esa maestra, siempre, ¿no? Que los revoltosos, que los tomatitos podridos que están contaminando la escuela. Matitos. Voy a buscar. ¿Cómo? Tomatitos. Sí, así nos decía los tomates podridos. Voy a buscar en la página del Despertar de la Costa, porque ahí se llama el periódico, y voy a buscar esa fecha. Ya antes de sale la nota, porque sale la nota donde estamos ahí, ¿no? Que alumnos se manifiestan en contra de maestra, que abusan las tareas. Y bueno, la verdad, fue una época bonita, fue una época complicada, porque creo que me arrepiento de muchas cosas, entre esas cosas eso, porque realmente no tenía sentido hacerle caso a un hombre de 20 años que estaba en un salón con chamaco de 16. Pero ahí estábamos todos siguiéndolo, y pues eso, nada más, esa es mi anécdota. Por favor, chavos, no escuchen a los que están reprobando, porque al final ese chavo creo que nosotros nos graduamos y él ya se quedó recursando. No volvemos a saber de él, pero sí, de más, Saúl. Sí, no manches, o sea, guay. Probablemente si yo voy a estar en tu salón, hay una de dos, o era la niña que pues solo va a entrar al rebaño porque quiere ser aceptada, o hubiera sido esas compañeritas que les ignoraba y hacían lo que tenía que hacer en lo que es la escuela normal. Se basa en ahorita inmadurez, obviamente. Me imagino que ahorita ya lo ves de una manera diferente. Yo no sé qué hubiera hecho porque, bueno, yo creo que no le hubiera hecho tanto desdén a la maestra porque mi mamá es maestra. Entonces, si le hubiera hecho algo así, mi mamá siempre me decía de que cada que le quieras tratar mal a un maestro o que le hables feo, acuérdate que tú me puedes estar hablando, que alguien más me está hablando así a mí. Entonces, trata bien a los maestros. Entonces, crecí de una manera como que muy respetuosa hacia los maestros porque mi mamá es maestra. Obviamente eso fue primaria, secundaria, tal vez en la prepa, ya en la universidad ya me valió. Pero sí, o sea, en la prepa yo no hubiera hecho eso, o sea, no hubiera hecho todo ese desorden nada más porque no quería hacer mucho trabajo. Sí, básicamente. Eso yo lo entiendo, y ahorita como dice él, sí, obviamente las cosas las veo diferentes. Sí me pongo a pensar, ¿en qué cabeza cabe hacerle caso a este chavo que tenía como 5 años ya recursando esa materia? Yo creo que más nos usó. Como él no podía pasar, yo creo que dijo, voy a llevarme a todos estos mensos y de alguna manera paso. Porque pues él porque nos dijo, no podemos dejarnos, compañeros, esa maestra está abusando. Y realmente no era mucho el trabajo que nos dejaba. Pero sí, se fueron hasta la capital, hicieron un escándalo, todo el mundo sabía lo que estaban haciendo los de cuarto semestre. Y sí, no me arrepiento porque estuvo chido, pero sí, siento que sí fue muy inmaduro, y tal vez siento que lo hice
como no sé si sea por pertenecer, porque yo tenía mis amigos y me daba muy, creo que más por eso, como para apoyar a mis amigos, porque decía, ¿cómo voy a estar yo en el salón y mis amigos no van a estar ahí, ¿no? Como yo tengo que estar con mis amigos. Ajá, de hecho, lo que sucede mucho, lo que ocurre es mucho estas situaciones en la cual únicamente no es porque creas en los ideales o pienses igual que ellos, simplemente lo haces porque los demás lo hacen. Por ejemplo, en mi caso en la secundaria, no sé cómo ustedes lo manejan en sus escuelitas, pero aquí en la secundaria, para mi época estudiantil, mandaban maestros de prácticas que estaban saliendo para ser maestros todavía. Entonces, el caso es que reemplazaban a los maestros tal cuales y nos daban las clases. Y me acuerdo perfectamente a una maestra que uno de los salones le hizo llorar, al grado que ya no, que esa maestra ya no, ya no quería dar clases a ese salón, porque esos compañeros les hizo sentir tan mal que ya no les quiso dar clases y terminaba llorando cada vez que daba clases a esos chavos. Yo personalmente, había un amigo, ahí de hecho, en ese salón estaba mi mejor amigo, y él se creía la gran verga, la gran cosa, de haber hecho llorar a la maestra porque no se puede meter con ellos y no sé qué, y hasta la fecha yo digo que es una pendejada, una estupidez, y qué poca empatía y humanidad había esos compañeros al grado de hacer llorar a alguien únicamente porque no le gustaba su forma de dar clases, únicamente porque no le agradaba físicamente, únicamente por X razón. Pero eso está muy de antisocial, así como que ir en contra de las reglas y de me soy tan malo que puedo, y mi fin es hacer sentir tan mal a esta persona que la voy a hacer llorar y que no quiera entrar de nuevo a una clase solo porque a ti no te gusta trabajar o a ti no quieres ser, está súper sociópata eso, o sea, está bien mal. Y todavía si se jacta de eso, de haber hecho llorar a la maestra, está todavía peor. Pero imagínate, tal vez no una maestra, ¿qué tal a un compañero? A una compañera. Eso yo lo comento porque en la primaria me pasó, tuve una compañera que era sordomuda. Entonces el caso es que ella, pues obviamente realmente no nos adaptaron de una manera adecuada para que podamos convivir con alguien sordomudo. Apenas si nos enseñaron el abecedario. Y el caso es que me acuerdo perfectamente una vez que ella la agarraron como el borreguito. Y lo que estaban haciendo era, la agarraban como tipo, era un juego de ella durmiente, porque en primer lugar no había maestro, nuestro maestro no había ido a trabajar, entonces nos quedamos solos en el salón y no había nadie que nos vigile. Y el caso es que el chavo más popular del salón empezaron a jugar, a darse besitos con esta niña. Pero se estaban aprovechando de ella. Ella únicamente quería participar en el juego y se dejaba besar por este compañero. Y obviamente todos alentábamos a lo que lo hiciera. Obviamente soy parte de, porque yo no salí y fui a acusar. Mientras que yo no salga y no alce la voz, técnicamente soy una cómplice. Y fue muy feo porque al día siguiente, las únicas personas que se salvaron del castigo fueron las personas que faltaron ese día. Y no solo eso pasó, también hubo otra en la cual, eso sí fue accidente. Los niños estaban tirando piedras y le cayó una piedra a esa misma niña sordomuda en la cabeza y le rompió la cabeza. Nunca regresó a la escuela, obviamente. Y era muy normal ese tipo de actividades o cosas que hacían sentir mal a las demás personas, pero mucha gente simplemente lo hacía porque hacía reír. Y a mí lo que me pasaba mucho, como ella siempre ha sido la gordita del salón, yo era la última que siempre escogían para los equipos del deportes. Y se sentía feíto, porque sabía que nadie me va a escoger hasta de último. Es como, él siempre la que quedaría en IPEX. Y los niños son muy crueles en general. Ya podemos pasar a tu sección, a tu participación, ya vas bien encaminada. Los niños son muy crueles desde épocas muy, muy, muy jóvenes. Y si no sabemos qué hacer, se sigue desarrollando y va a ser mucho peor. Y eso es muy triste de alguna manera, la verdad.
tener que crecer hasta darte cuenta que está mal lo que estás haciendo. Y es feíto que te insulten, que te traten mal, que lo digan, y lo peor de todo es cuando todo el mundo lo hace. Que no 1, 2, 3, 5, pero lo hace todo el salón al final del día. O si eres bonita, o si estás gordita, o si eres del cuadro honor, o si eres la más popular, o si eres el hijo del director. No sé si alguna vez le pasó eso, que tuve una compañía con el hijo del director, era el intocable. Y lo peor de todo es que a veces eso se sigue repitiendo más adelante hasta la universidad. A mí lo que me pasó es que yo era la hija de la maestra, entonces si hacía algo bien era porque era yo la hija de la maestra, y si hacía algo mal o no me iba bien en algo, era porque no me iba bien o porque no hacía las cosas bien, sí, era la hija de la maestra. O sea, era una presión, a lo mejor hoy no es tanto como la tuya, pero seguía siendo una presión infundada sobre las demás personas hacia ti, solo porque no puedes cambiar esa condición en la que tu mamá es la maestra de algún grado. Lo peor de cuando todo el mundo lo sabe. ¿Y cuáles son las probabilidades ustedes creen que le decimos a nuestros papás? Ya llegamos y decimos a mi papá, mamá, me hicieron esto, que no sé cuándo. La verdad, yo nunca le dije a mi mamá o a mi papá que me hacían tal cosa. No, y la tampoco. Única vez que lo hice, que acusé a mis compañeros, a mi mamá fue a hablar con esos niños, y al día siguiente me siguieron burlándose de mí por hacer que mi mamá me vaya a defender. De lo que a mí siempre, estoy en Guerrero, todo el mundo es moreno aquí, pero sí, de lo que sí todos somos morenos. Sí, todos somos negros. Hay más gente morena en cualquier otro lado, pero todo el mundo se burlaba de mí o me decían cosas feas, que porque era muy morenita. Y siempre me decían cosas feas, ¿no? Y sí me sentían mal al principio, porque pues, ay, la negra. Sí, así me decían, la negra. Y ningún niño quería ser mi novio. En la primaria ningún niño quería ser mi novio. Pero yo nunca me dejé. Yo era muy peleonera, me gustaba pelear mucho, me gustaba, o sea, una vez un niño se metió con mi hermanito, que es 2 años menor que yo, le tumbó un diente a mi hermanito, de un puñete. Y ahí me fueron a decir, oye, Ana, a tu hermano le pegaron, le tumbaron un diente. Yo me salí del salón, yo estaba en 3er año, me salí, fui a buscar al chamaco y le di unas caquetadas que no le quedaron ganas de volver a molestar a mi hermanito. Pero sí, a mi hermano también lo molestaban mucho. Y yo siempre lo defendía y siempre he sido la peleonera y nunca me he dejado, pero sí se burlaban de mí porque soy negra. Dijera él, sí, es porque soy negra. Porque prieta. Bueno, manches. A mí, bueno, en cuestión de color de piel no me acuerdo que me hayan dicho alguna vez algo, según recuerdo. Pero solo por mi físico, más que nada, me decían cosas. Y me acuerdo también de esa época de que te gustaba a alguien, pero si lo sabía en el salón, te empiezan a joder. Y era un mal chiste, ¿ya sabes? Ay, qué horror. La primaria ha sido de las peores épocas de mi vida, definitivamente. Y también fue la mía. La secundaria mejoró bastante. Para segunda y tercera empecé a tener amiguitos. Pero era muy bonito porque esos amiguitos eran las nerds del salón. Era como los que me sentí más cercana o logré como que tener una buena química. Y ellos te fueron hasta tercera de secundaria. De hecho, 2 de ellos fueron mis chamelanes en mis 15 años. Y fue muy bonito, la verdad. Luego, en la preparatoria, pues ahí puedo decir que solo conseguí una muy buena mejor amiga y hay gran relevancia. Y en la facultad, pues mejoró mucho la situación. Era un poco más socialmente aceptable en muchas situaciones. Pero de algunas maneras a veces sí me sentía como que aislada, pero eso creo que más viene de mi parte, porque siempre he sido aislada, siempre me he sentido aislada a mi grupo, y en la facultad únicamente pues se repitió eso, y es triste. Estoy bien sad hoy. Oye, es que la verdad, si seguimos hablando de estos temas, vamos a sacar un chorro de cosas, porque la primaria y la secundaria para mí fueron eventos traumáticos horribles. O sea, si me pongo a recordar, digo, no manches, o sea, sí la pasé muy mal en la primaria y en la secundaria. En la prepa no fue tanto,
pero sí tuve muchas dificultades, sobre todo porque casi no tenía amigos y tenía 1 o 2 amigos y era muy difícil. Yo creo que puedo tomar mi tema de la pertenencia, de estar y de tener amigos y estar en una escuela en la que sí te sientas cómoda. A mí me pasó mucho, me di cuenta porque antes de entrar a medicina hice crimi y ahí sí vi mucho la diferencia de cuando estuve en crimi a medicina, sobre todo porque en criminología los maestros no iban a las clases, nadie nos pelaba, porque la facultad en la que iba a la escuela era Facultad de Derecho y Criminología, entonces todos los maestros le hacían caso a los de Derecho y a los de Criminología, nadie nos pelaba. Y luego cuando entro a medicina y acá era como que, no eran como los superestrella, pero sí tenían mucha más, y sí se inculcaba más el convivir con las personas, el convivir. Por ejemplo, yo estuve en la rondalla, entonces me hizo darme cuenta que puedes tener muchos más amigos, que pertenecer a la escuela, llevarnos el logo de medicina en una camisa o en una blusa, lo que sea, me hacía sentir muy bien y de inmediato me di cuenta que entre mejor me llevaba con mis compañeros, en el que podía ser más sociable, en el pertenecer a la escuela, a grupos extracurriculares, me hacía sentir mejor. Sí ayudó mucho mi autoestima, ser una persona mucho más sociable, ser una persona mucho más, ya no tenía como esos traumas de la primaria, de la secundaria, o en la prepa también incluso, que sí tenía amigos, pero no tanto. Entonces sí me di cuenta en el que pertenecer a un grupo, no nada más a la rondalla, sino a cada grupo de clase en el que ser una persona más sociable ayuda bastante al desarrollo académico. Eso sí me di cuenta mucho. De hecho, se sugiere este tipo de cosas que desde muy infantes que participen en grupos, ya que le permite a los niños desarrollar la habilidad social, la habilidad de empatía, la habilidad de cooperación, todo lo que conlleva al juego en términos generales. Por eso aquellos que cuentan con actividades extracurriculares desde que son muy niños suelen tener una mejor autoestima o un mejor desenvolvimiento en general en todas sus facetas de la vida. A mí, ¿saben qué fue lo que me ayudó a que me aceptaran a pesar de mi color de piel? Que mi papá me empezó mi papá siempre quiso que el primero de sus hijos fuera hombre, pero pues no, salí yo. Entonces, no como mi hermano siempre fue como más delicadito, más de estar con mi mami y todo, mi papá hizo un equipo de fútbol para meterme a mí, para que yo jugara fútbol. Así que él por las tardes dejaba de trabajar para entrenar ese equipo y anduvimos jugando por Tibatanejo y por todas partes, ¿no? Y yo me sentía chida ahí porque sentía que ahí sí me quería porque pues jugaba bien todo, ¿no? Y estando en la primaria seguí jugando fútbol, en la secundaria jugué fútbol, ya en la prepa porque ya yo quería un novio, ya no quería que me vieran como la niño, dije ya no voy a jugar fútbol porque ya no quiero que me vean como si fuera niño, y dejé de jugar fútbol y empecé a tener más amiguitas y empecé a tener así como noviecitos y todo. Y fue por eso que me pasó lo que les conté cuando redes sociales, que me enamoré de alguien falso. Porque las niñas no juegan fútbol. Sí, los niños no juegan fútbol. Y aparte, yo no soy una niña, bueno, la verdad ya saben, yo no me sé maquillar, no me sé peinar. Nunca fui una niña muy femenina. Entonces siempre fui como el niño, pues, la niña de siempre de la coleta y los pantalones y tenis, porque nunca he sido femenina. Entonces creo que también por eso y la que quería andar peleando con todo el mundo. Y jugar fútbol me ayudó mucho, ¿eh? Jugar fútbol me ayudó mucho a ser más sociable y se a él, sí, a tener más amistades, a aceptarme más, y ya no me importaba ser la negra que andaba corriendo tras el balón, yo estaba bien ahí. Yo creo que eso sí también me ayudó bastante en mi formación, no nada más académica, sino social, porque quieras o no, la escuela es otro círculo social en el que te desarrollas y te desenvuelves. El adaptarme a las personas, no modificar porque suena como muy, como si estuviera queriendo manipular a la gente, pero adaptar más mi forma mi conducta o mi actitud frente a las personas. Eso lo aprendí hasta casi ya para terminar la carrera, porque al principio no tenía amigos, no, era bien difícil para mí, solo me juntaba con las chavas de la rondalla. Entonces, en la escuela tenía que saber cómo
modificar mi actitud frente a muchas personas y era un proceso de tengo que saber cómo llevarme con estas personas y para poder sentirme que estoy con ellos, para poder llevarme bien en la guardia y pertenecer al grupo y pertenecer a la escuela y pertenecer en ese pequeño espacio de 12 horas en el que iba a estar. Entonces era muy de que cómo me comporto ahora. Y no era tanto como ser yo una persona diferente con cada persona, o sea, mi esencia seguía siendo la misma, pero mi actitud frente a las personas cambiaba mucho dependiendo de cómo estaba el ánimo. Entonces, era un ejercicio bastante cansado al principio, pero ya después como que me di cuenta de que puedo actuar o sentirme de una manera, hacerme sentir de una manera diferente conforme al lugar en el que estoy. Y eso me ayudó un chorro y lo aprendí y lo he seguido haciendo. Me ha ayudado mucho con mis poderes sociales. Ahora es un poder social el que tengo. ¿Saben de qué me di cuenta ahorita? Que somos unos raros sin amigos y por eso estamos aquí. Inadaptados. Y haciendo memoria, cuando ustedes ya no eran el centro de la violencia en la universidad, como decían las dos, acuérdense, pónganse otra vez en ese momento. ¿Había alguien que estaba ocupando ese lugar? ¿Alguien que no era ustedes? O sea, como si alguien más fuera el centro del, como que le hacían sentir mal o el bullying. ¿O? Que no se sintiera parte. Alguien que se fuera pronto, que no se unía para ninguna fiesta. Sí, totalmente. Yo seguía siendo esa persona. Pero eso ya era más, o sea, ahorita que lo pienso y lo analizo, es más por mi parte, porque yo soy la que se aislaba, no tenía la intención de acercarme a las personas si no fuera por tarea. Y eso creo que es un gran error a veces, que te metes en tu burbuja y ya fue, a la chingada. Y no te das cuenta que hay gente que, así como hay gente que me puede agradar inmediatamente, había gente que no me agradaba inmediatamente. Y las primeras personas son los que a veces me solían hablar, o sea, me saludaban aunque no estabas en el mismo salón, y todo ese tipo de cosas. Pero al fin de todo, la que se encerraba ahí soy yo. Y no puedo decir que al menos mis compañeros de la facultad eran quienes me aislaban. Eso era más mi responsabilidad. Yo creo que eso a veces lo hacía mucho al principio de la carrera, el decir de que no, es que a nadie me cae bien o no le agrado a nadie y entonces prefiero ser un perfil bajo, estar hasta el fondo del salón sin hablar a nadie. Y luego recuerdo una vez que reprobé una materia porque estaba en un grupo y luego se iban a juntar un día para acabar el trabajo y yo no quise ir por mi ansiedad social que tenía en ese momento y reprobé porque mis compañeros dijeron de que no vino, no se acercó, siendo que yo había entregado mi parte del trabajo desde un principio y súper bien hecho. Simplemente por no querer acercarme a la gente y no querer estar con ellos, reprobé una materia. Así de grave estaba mi ansiedad social en eso. ¿Por qué se convirtió en esto? Íbamos a hablar de la escuela. Estamos terapiándonos entre nosotros. Están sacando todo su todos los no, pero ¿sabes qué? Me hiciste recordar algo. No la directamente, pero sí me pasa en la escuela. También se convirtió en terapia. Que, bueno, yo estoy en la federal, en donde las mujeres teníamos que usar faldas de diferentes colores, depende de tu grado, ¿no? Y para esa época me tocó, era el primero, mi falda era rosita. Y ¡pum! Que me baja. Falda rosa. Esa madre se volvió una masacre de Texas. Y yo no lo sabía, yo solo estaba subiendo tranquilamente para mi salón y me habla una chavita de otro salón y me cuenta, oye, ¿sabes que estás manchada? Manchada, no estaba manchada, estaba mojada, estaba, y fue horrible. Me acuerdo perfectamente que me prestaron una falda que con trabajo me cabía, porque no había faldas de mi talla para prestarme. Pero a partir de eso, esa chavita que me ayudó se volvió una de mis mejores amigas. Actualmente no está aquí, está en Estados Unidos, pero me gusta recordar eso porque
me di cuenta lo esporádico que logré ser algunos amigos. Y no solo eso, sino que además me sentí mucho mejor estando en otro salón que en mi propio salón. Convivía más con la gente de otro salón, o sea, el salón de al lado, que en mi propio salón. Me sentía más aceptada, me sentía que la gente ahí parecía que sí les agradaba, que sí esto, que sí lo otro, y en mi salón ahí sí me sentía horriblemente bulleada. Y eso es lo peor de todo, que el chavita que me gustaba lo sabía, y era súper bulleada. Una vez había una vergüenza completamente ante todo el salón, y conseguí una niña esas de plástico de regalo que aparece en los juguetitos, y se puso enfrente de mí, se agachó para pedirme matrimonio ante todo el puto salón para que yo sea la burla. Y fui la burla mínimo todo el año. Fue horrible. Y hice sentir muy mal. Maldita secundaria. Qué cosa tan horrible, no manches. Porque son así, o sea, ¿en qué mundo? Yo no recuerdo haber sido tan cruel con otra persona. ¿Sabes qué me pasaba mucho? Que sentía que con una persona en especial, ni siquiera tenía que gustarme ni nada, un niño, una niña, un maestro, lo que sea, que a pesar de que siempre fui como que de las más inteligentes y todo, con una persona me hacía sentir súper estúpida. O decía cosas bien, bien incómodas y todo, o sea, y no sabía por qué, era como si mi cerebro dejara de funcionar en ese momento. Y luego siempre quedaba como la rara, o sea, siempre era como que la rara, pero ahí era como que, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué está diciendo esto? ¿Por qué está haciendo esto? O sea, son cosas muy estúpidas. Es horrible esa época. Voy a llorar, güey, ya. No manches. Oigan, ahorita recuerdo eso. ¿Ustedes qué creen? O sea, no es que uno piense en estar bulleando o burlándose de alguien, pero hay personas que dan demasiados motivos, ¿no? O sea, yo recuerdo la secundaria y recuerdo a dos chavas en especial. Una, que no me acuerdo su nombre, bueno, sí, pero no lo voy a mencionar. Que la verdad, con todo... ¿Te das cuenta que hay un millón de personas que seguramente se llaman igual? Yo sé que no está bien hacer bullying, no hagan bullying, pero que hay personas que, no sé si es correcto decir, pero que prestan mucho a eso, ¿no? Como que son se hablaba de esta chava que siempre olía muy mal. O sea, llegaba al salón y olía feo, o sea, muy feo. Y los del salón le pusieron la bomba. Así que todos le decían la bomba. Y a mí me daba mucha risa. Porque aparte de eso ella tenía, no sé qué problema tenía. Me daba mucha risa. Me da todavía mucha risa recordarme eso. Y me acuerdo que ella luego se me acercaba y como que quería ser mi amiga o algo así. Pero pues, no sé, no era como la clase de amigas que yo tenía en la secundaria. Y los chamacos pues a mí se burlaban de ella y le decían, no, pues que le decían luego la culpa, ¿no? Que la culpa, ¿no? ¿Y sabe por qué le decían la culpa, no? Porque nadie se la quiere echar. No. Exacto. Ay, no había entendido. Así le decían. Entonces una vez me acerca y me dice, oye, Karen, ¿tú sabes por qué me dicen la pulpa? Y yo, ¿la pulpa? Dice, sí, la pulpa. Digo, y yo me quería aguantar la risa, digo, no sé por qué te dicen la pulpa. Y llega otro chavo, se llama Raimundo, y le dice, es que estás bien sabrosa, por eso te dicen la pulpa. No, qué feos. Sí, ella se fue tranquila pensando pues que era, pues que le gustaba a Raimundo, pues no sé. Pero fíjate que después nos dio una cachetada, o sea, a lo que voy, esta chava nos dio una cachetada bien buena a todas, porque a pesar de sus problemas y de su olor, se fue a la UNAM, estudió en la UNAM, regresó al pueblo, hizo su casa bien bonita para sus papás. Ahorita no sé dónde ande, ¿verdad? Pero hizo lo que ninguno de los que le hacían burla logró, la verdad. Se me hizo chido, la verdad. Ya no es mi amiga en Facebook, pues se ofendió por algo que publiqué. Pero siempre fue como eso, como una cachetada de que, oye, no manches, tan feo que le hacían. Yo nada más me reía, yo nunca me burlaba de ella, yo nada más me reía de ella. La gente que se ofende por post de Facebook huele feo. No sé si todavía huela feo, yo creo que no, porque pues se fue a estudiar allá lejos. Yo creo que ya aprendió a bañarse bien. No, Dios mío. Sí. Tengo un amigo que se fue con gente decente y ahorita ya es un digno de un NAM. No, ella regresó cambiadísima, la verdad. Yo creo que se le hizo bien.
porque se fue para allá, digo, estudió allá en una de su Pero, carrera, ¿sabes? regresó al Tocas pueblo un y tema bien bastante chido. interesante, que la gente es buleable, que la gente como que básicamente se pone de pechito, se lo quiere llamar de esa manera, A mí me han para dicho que sean eso. buleados. A mí Y me han dicho que soy buleable. ajá, Pero pero no me suele doy ocurrir cuenta. también en otros temas, que la gente huele toda víctima, como tiene todos los Bueno, aspectos de una víctima y que lo hueles y simplemente lo haces. Y ay, porque no. sí pasa. Es como, de hecho, en los temas de violación de mujeres y todo demás, o personas que han sido violadas, generalmente caen en lo mismo, porque pareciera que es lo que atraen ese tipo de personas o ese Ujú. tipo de situaciones. Creo que sí hay teorías al respecto de que las personas que tienen como ese perfil de ser víctimas, ellas inconscientemente buscan o caen frecuentemente en relaciones, no nada más amorosas, sino sociales o con personas que acaban siendo siempre la víctima y que acaban siempre lastimándose. No sé hasta dónde sea esta teoría, no, la verdad solo creo que lo escuché o lo leí por ahí, no sé qué tan real De hecho, sea, pero sí vamos a tiene decir, sentido. hasta el mismo sentido de la ley de atracción, atraes lo que eres. Es Y una buena A ver, manera pero de que entre. ¿qué? sobre esto que dicen, una vez en Leyendas Legendarias hablaron de un asesino serial que dice que desde chiquito lo violaban y que dicen que Badía fue el que dijo algo así como lo que dijo Elsie, que es como tiene ese olor a la víctima, no sé, algo así decía Badía, pero lo que dice que es lo que atrae, pero si es un niño, ahí cómo aplica entonces eso, cómo Un aplicaría niño eso entonces. retraído, aislado, introvertido, o sea, cuenta con ese tipo de perfil. O sea, generalmente la perfil de víctima suelen ser personas con baja autoestima, y la baja autoestima lo ve desde una etapa de infancia muy pequeña. Es, Todo al esto no que están. tener una bonita familia, una bonita educación, y ese tipo de cosas suele ocurrir. Obviamente no es justificación. En ningún momento justifico ese tipo de acciones, que alguien sea víctima, pero es un patrón, es algo muy común que ocurre en términos generales. Y como dices, Carla, no necesariamente en relaciones amorosas, en cualquier tipo de situación, de vínculo emocional, vínculo de amistad, vínculos de jefe empleado, vínculo entre amigos, vínculo cualquier cosa. Es como ahorita está viendo mucho Shark Tank y me puse a pensar, hay muchos comentarios que hablan sobre la gente emprendedora, bueno, la gente jefe y la gente empleado, porque básicamente ahí dicen, depende de cómo te educan, te educan para ser empleado o te educan para ser jefe. Si esta misma creencia con la que tú creces, básicamente te enseñan a ser la víctima o con la baja autoestima y demás, es común que se repita en tu pinche vida en cualquier ámbito. Pero ahora bien, si eres una persona que creces siendo ganadora, creces haciendo hasta que no sé qué, no sé cuándo, bla, 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 tu vida va a ser completamente diferente. Obviamente, la gente cambia, como tu amiga, lo que tú dices, que cuando salió de ahí era una cosa y cuando regresó fue otra. ¿Gracias a qué? Gracias a muchos, seguramente muchos factores, que ella creció, maduró, creció, nueva gente que conoció, etcétera. Pero a veces la gente no se da cuenta de eso. Y por eso la gente sigue repitiendo las mismas mamadas una y otra vez. Vayan a terapia, amigos. Les hace falta a todos. Yo En regreso general jueves. a la gente. Yo regreso jueves. Se ocupa mucha terapia en el país. Es que no es en general, la verdad. La escuela es un foco rojo en cómo se desarrolla una persona socialmente, porque es donde más personas conviven en un mismo espacio, o al menos diferentes tipos de personas, porque yo recuerdo que de niña era como que muy solo de mi casa y casi no salía, y cuando voy conociendo más personas y que la gente piensa de diferente manera a como yo pienso, a como mi familia piensa, pues te vas sacando de donde dices, no manches, o sea, yo no había pensado eso, o yo no escucho la misma música que las otras personas,
y te vas dando y vas topando y topando todo el tiempo y te tratas de adaptar y tratas de cambiar o tratas de encajar todo el tiempo en la escuela y al final de cuentas te dices, güey, ¿qué hago? O sea, ¿a quién le hago caso? Estás como que buscando constantemente tu identidad y al final te das cuenta de que eres lo que quieres ser, güey. O sea, después de muchos años de terapia puedo decir eso, pero sí era muy complicado, o sea, la escuela y no Y de nada más. hecho, sí, tienes mucha razón en ese aspecto. Que buscas dónde encajar o qué hacer o con quién hablar al final del día. Y pues, ¿quién me los han dicho o quién no ha escuchado que al final del día la escuela es tu segunda casa? Y la maestra es tu segunda mamá. O papá, según, o sea, que te toque. Nada más no le digas mamá a la maestra, por favor. A menos que sea tu mamá, tampoco le digas mamá, dile maestra. Mis. Y con Pero esta yo creo que cuestión a todos nos pasó ontológica. eso, ¿no? A todos nos pasó que alguna vez nos equivocamos y mamá, ¿no? Bueno, a mí me pasaba mucho con la maestra, ¿no? Se vuelve una figura de alguna otra manera importante y es como que la segunda persona adulta más los niños que con quién más convives en tu vida. Más, peor aún si no tienes actividades extracurriculares o no tienes más que de tu mamá y tu papá de tu casa. Y si es que tienes tu papá, ¿sabes? Vivimos en México, familias disfuncionales, lo que está de moda, y que tu papá se fue a buscar los cigarros y nunca regresó, no lo sé. Y pues muy normal este tipo de cosas y es triste porque en la misma escuela no hay la atención psicológica para ese tipo de cosas. Le ponemos tanta atención a los niños y qué pasa con los putos maestros. O sea, imagínate los maestros soportando 34 cabezas diferentes todos los putos días. Y casualmente, ahorita que menciono eso, yo estaba pensando, bueno, van a regresar a la escuela los niños, ahorita con lo de COVID van a tomar nuevas medidas para entrar y esas mamadas, pero me sentí muy estúpida no pensar eso. Pero, y leí una maestra, imagínense si Contrajo pudo controlar 25 chiquitos que se salen de su silla, que se están paseando por todos lados, que ¿crees que se va a quedar con el tapabocas durante casi 10 horas sentados en su lugar y sin hacer caso a sus compañeritos? ¿Sabes qué dolor de cabeza para los maestros? No, la verdad es que no creo que sea nada buena idea que regresen los niños a la escuela con esta pandemia. O sea, a lo mejor y no se van a poner tan graves la gran mayoría de los niños, pero que también hay niños que se enferman de COVID. O sea, tal vez los niños, digamos, secundaria, que son más controlables, o sea, que tienen más control de su esfínter. Ajá. A lo mejor ellos sí pudieran. Pero, por ejemplo, un niño de kinder, de primaria, no, o sea, bien difícil que lo controles. Pobrecitos, no me imagino cómo han de estar, o sea, yo creo que hubiera sido muy buena la participación de Rodrigo con él, por las clases en línea. De hecho, yo ahorita estoy tomando clases en línea de francés y alemán y no me acostumbro, o sea, tengo que entrar en una hora y luego tengo que enviar videos míos haciendo las tareas, así grabándome en ese momento. Yo, güey, no, o sea, a pesar de que ya hago este ejercicio de estar con ustedes grabar las clases, que no, me siento súper incómoda y no me acostumbro. Y está padre ahora, digo, ok, voy a conocer un nuevo sistema de educación, que no sé si me va a funcionar, la verdad, porque la verdad no creo que me esté funcionando hasta ahorita. Pero mucha gente en este año, en muchas partes del mundo, tuvo que terminar su carrera, porque hubo gente que ya se graduó o que se tenía que haber graduado este año, o estar tomando clases en línea de materias bien complicadas que al menos yo, si hubiera estado en esa posición, no hubiera podido. Así, de plano no hubiera ido. Estaría horrible para mí. De hecho, personalmente yo no quiero tomar clases en línea. Mi jefe de trabajo, bueno, el recursos humanos del trabajo me dice, oye, ¿por qué no agarras clases en línea? Terminas así tu carrera para que no te perjudique en tu horario laboral, que no sé qué, y bla, bla. Yo dije, no, de plano, me gusta más la presencial porque no soy autodidacta, no soy alguien autodidacta, no me sé organizar, necesito a alguien con cierta autoridad o peso que me diga, ¿sabes qué? Tienes que mañana entregar esto y esto. Y porque necesitas la presión. Probablemente, y sumando a que
soy alguien que le gusta convivir con la gente, le gusta socializar con la gente, que le gusta... soy alguien que le gusta los equipos de trabajo. Me gusta. Soy de las personas que cuando hay exposición, siempre pregunto a mi equipo, ¿podemos exponer primero? Yo no tengo ningún problema en exponer, me gusta exponer. Sí me trabo porque soy alguien que habla muy rápido, pienso más rápido de lo que hablo, pero me gusta hacerlo, me gusta ponerme enfrente y hablar y desenvolverme y demás. Con el tiempo he aprendido a hacerlo, pero en clase de línea, en un video, como que no me late. Sí, es complicado. Yo creo que te pudieras acostumbrar. Yo creo que una clase más con la clase de francés y alemán ya me puedo acostumbrar. Pero ahorita no, me incomoda grabarme y no les incomoda grabarse, les incomoda verse. La cámara es un espejo. Esto es diferente porque nos estamos viendo nosotros. Les incomoda verse cuando no están intentando verse, cuando están intentando hacer otra cosa y están viéndose mientras están intentando ser otra cosa. Porque totalmente. No son sociables, llevan medio programa hablando de que no son seres sociables, que nunca se han pertenecido, no tendrían por qué querer volver al presencial, pero no quieren verse. Y eso me permite redondear todo lo que han estado diciendo desde la mirada antropológica. Me dijiste fea. No, nunca lo haría. Eres una preciosura. Mabela. Yo lo que veo es que una manera muy fácil de entrar a lo que están hablando es con el controvertido concepto de la víctima propiciatoria, que es de lo que estaban hablando. La víctima propiciatoria es un concepto muy controvertido porque bajo una mala lectura pareciera que estás culpando a la víctima, que estás diciendo que es responsabilidad de la víctima haberse metido en la situación en la que está, pero es que esa no es la lectura que se tiene que hacer. Lo que dice él sí es algo más cercano a la lectura que tendría que hacerse, que de forma inconsciente tú estás colocándote en esa postura de víctima y estás buscando las situaciones que te permitan llenar esa postura de víctima, porque hay un deseo hacia llenar ese rol. Antropológicamente hablando, somos tribus. Todas las familias es una pequeña tribu, diría Palahniuk. Y las instituciones se replican a sí mismas. Entonces, las escuelas, los hospitales, las prisiones, los psiquiátricos, todos se parecen a la familia, porque la primera y la institución original es la familia. Entonces, el problema de la víctima propiciatoria, y por lo cual también es controvertido, es que cuando tú le hablas de ese concepto a las personas, y las personas lo intentan trasladar a su situación, y si están en la posición de víctima propiciatoria, se dan cuenta que también ocupan ese rol en su familia. Y no es que también ocupen ese rol en su familia, sino que el rol original que ocupan está en su familia. Y entonces, como lo ocupan en su familia, lo ocupan en la escuela, y lo ocupan en el trabajo, y lo ocupan en todas las otras instituciones, porque las instituciones se replican a sí mismas. Si alguno de nosotros cayera en un psiquiátrico, posiblemente ocuparíamos el rol de víctima propiciatoria incluso ahí, y también en la cárcel, porque cuesta mucho trabajo zafarse de ahí. Y también por eso cuesta tanto trabajo verse en el espejo, porque en el espejo es que puedes ver el rol que está jugando la persona que se supone que eres. Y eso se deslinda y se disocia de quien se supone que está siendo tú, porque hay una idea del ego de quién eres tú y quién en verdad estás siendo. Entonces, cuando estás en el espejo viéndote, tú estás practicando italiano y dices, no manches, me está quedando bien chingón. Y mientras te estás viendo, te das cuenta que nada que ver, que no estás avanzando absolutamente nada, pero llevas 3 clases en línea. Entonces, es muy difícil grabarse. O sea, yo intenté utilizarlo como un método terapéutico, porque esto del espejo a mí me llegó porque todos los youtubers que ya tienen mucha trayectoria que yo sigo, norteamericanos, todos, absolutamente todos, han caído a un video que se llama "Ya no puede más, la verdad tiene que salir". Y entonces en ese video se rompen por completo
y le dicen a toda la gente que llevan 6 meses, 8 meses, un año fingiendo todo lo que está pasando porque en realidad está de la chingada y ya no tienen dinero y ya se divorciaron y siguen grabando solo porque ese es el negocio. Y a todos los youtubers les termina pasando algo similar porque entran al espejo sin acompañamiento. Entran y entonces el ego se vuelve tan profundo que es más importante mantener la imagen que estás viendo en el espejo que quién eres tú. Entonces, toda esa idea de grabarse es muy complicada sin un acompañamiento. Eso que dijeron de vayan a terapia es muy cierto, porque por eso replicamos esas cosas, porque en la familia tuvimos ese lugar. Pero la antropología, acorde a La violencia y lo sagrado de René Girard, marca que la violencia es parte del sistema. No es que el sacrificio ritual limpie al grupo, sino que siempre va a haber violencia en un sistema grupal. Y cualquier institución es un grupo y tiene subgrupos, como cuando decían que después ya se habían unido al grupo de los nerds o el grupo de los separados. Incluso en el grupo de los separados hay algún otro separado, porque siempre hay depositantes de la violencia, porque hay dos formas de que la violencia se mueva y se tiene que mover porque si no le hace daño al grupo. Una es hacia afuera y otra es hacia adentro. Cuando es hacia adentro, los mismos personas del grupo se empiezan a canibalizar y se empiezan a atacar entre sí. Normalmente se elige un depositante social, o que termina siendo el emergente, y es la persona buleada. Entonces, esa persona buleada en realidad está permitiendo que todo el grupo pueda seguir coexistiendo, porque si no existiese, el grupo terminaría colapsando por completo. Pero también existe la violencia dirigida hacia afuera, que no es tan común porque el capital nos lleva a dirigir casi todo hacia adentro en el individualismo y el consumo. Pero Karen habla de ese otro, de cuando la violencia se dirige hacia el exterior y tienes tanta violencia contenida en el sistema que lo avientas a decir: tengo que hacer algo con esto, y en lugar de hacerse daño a ese grupo, como lo haría cualquier otro grupo, salió e intentó hacer daño afuera, liberarse de esa violencia. Y entonces, mientras funcionaba, mientras el proceso grupal estaba sucediendo, estoy seguro que fue uno de los mejores grupos en los que estuviste, porque mientras funcionaba era un grupo que tiene una cohesión que se busca antropológicamente, de una tribu que funciona, que tiene una tarea y que está hacia allá. Pero, según Pichon Rivière, cuando el grupo empieza a trabajar en la tarea es cuando empieza a desmoronarse, porque pues en realidad lo que sigue es un proyecto, y un proyecto es a futuro y no tiene que ver con la tarea. Entonces el grupo ya pasa a hacer otra cosa y tiene que encontrar sus propias tareas. Por eso la educación está dividida en ciclos, porque podría ser continua, podría no tener ciclos, pero esos ciclos permiten que haya como un cambio grupal y un desfase grupal. Y por eso, aunque parezca ridículo, hay muchas escuelas que han adoptado la graduación desde el kinder, porque es un ritual. El problema es que son rituales castrados, porque la educación bancaria es una estructura sistémica basada en el capital, y el capital tomó todos los rituales preexistentes y dijo: esto no funciona porque no son ciencia. Y entonces implementó los rituales del dogma de la ciencia, que sería la graduación, la titulación, la educación universitaria formal o la educación primaria básica formal. Y en todo ese sentido, la educación bancaria no contempla para nada al sujeto, y por eso las violencias se dirigen a los grupos internos, porque el sujeto no existe. Y te hace creer que no existe, porque ustedes mismos lo dijeron: no hay nadie que me vigile, y te hace desear que alguien te vigile, te hace interiorizar el panóptico. Y entonces lo que hace es que toma a 26 alumnos que entran a los 8 años a un salón de clases y que están vacíos de conocimiento, y les deposita todos los días el conocimiento con la esperanza de que la inversión un día surja frutos. Y entonces esa inversión un día le va a proveer al Estado de algo. Sin embargo, eso destruye al sujeto, porque eventualmente la violencia va a tener que ir a algún lado, porque es un proceso ultraviolento el que el sujeto no tenga participación en su propia educación.
se le está negando la posibilidad de participar en su educación. Y cada vez que alguien decía, es que ¿por qué no le quiero decir a la maestra o no le quiero decir a mis papás? Es participar de la violencia del sistema educativo. Como dices tú, es ser cómplice, pero no solo es ser cómplice de los que están perpetrando el acto, sino del sistema estructurado que está manteniendo todo como está. Y hay otras formas. Y no hacer nada. Sí, hay otras formas, porque, por ejemplo, Paulo Freire, un pedagogo brasileño, trabajó la mayoría de su vida con gente que era de los campos y del Amazonas brasileño. Entonces él estaba trabajando principalmente en la alfabetización de estos pueblos para que pudieran comunicarse y defenderse legalmente ante la gente, al menos hablando portugués. Y él desarrolló varios textos, y uno entre ellos es la pedagogía de la esperanza y la pedagogía de la liberación, donde habla sobre que los sujetos ya tienen una cantidad de conocimientos desde antes de que tú llegues como maestro, así sea un sujeto infante o sea un sujeto que ya tiene 40 años. Y si tú no tomas en consideración ese conocimiento previo, tú estás tratándolo de forma violenta. Entonces tú tienes que incorporar su conocimiento en el aprendizaje y tú solamente tienes que fungir como un acompañamiento que tiene las bases bibliográficas para poder llevar hacia donde esa persona quiere llevar su educación. Y mi hermana, que ahorita vive en Querétaro y va en la secundaria, toda la primaria la cursó en una escuela que se llama Escuela Activa. Y la Escuela Activa es una primaria que tiene este método que también es similar al que tiene la UAM de Xochimilco, que son métodos modulares de implementación y problematización, que es que tomas un problema y a partir de ese problema se te enseña la teoría que puede llevar a ver hacia dónde va ese problema. Entonces a ellos les enseñan a cuidar un huerto y cosas así, que ya en muchas escuelas lo hacen, pero aquí los niños tienen control también administrativo. O sea, los niños también son parte del consejo que decide en qué se va a gastar el dinero, si va a haber festival o no va a haber festival. Y taquitos de sal. Exacto. Y ellos deciden qué se va a vender y qué no se va a vender. Y cuando tienen acceso al control del dinero, el ritual ya no está castrado, porque es un ritual real. Las decisiones que toman son decisiones reales. Y entonces aprenden que hay más roles que ellos pueden decidir ejercer que el que socialmente se les está imponiendo en su familia. Porque, por ejemplo, eso de lo que hablaba Scarlett, de ser la hija de la maestra y después convertirse en doctora, claro que nada tiene que ver con el chamanismo, por supuesto que no. Y claro que son las mismas cargas del maestro y del chamán. Y obviamente que desde tiempos inmemoriales el hijo del chamán tenía todas las cargas de que iba a ser el siguiente chamán. Pero el hijo no siempre era el biológico. Muchas veces era simbólico, como los avatares para los budistas y los tailandeses, que no necesariamente es tu hijo el que es tu hijo, pero siguen siendo esas cargas, y son cargas que en la escuela las vemos a nuestro nivel de entendimiento, porque nuestros pares lo están haciendo, y todos conocemos a alguien al que le hicieron o vivimos alguna forma de humillación similar a la que tuvo Elsie, o fuimos parte o presenciamos, porque es parte de, y no porque así tenga que ser, ni porque sean bueno que sea así, sino porque actualmente está estructurado de esa forma y pues obviamente da los mismos resultados. Si haces la misma cosa una y otra vez y obtienes los mismos resultados, pues es consistencia, está haciendo bien el sistema. Porque lo que dice él sí es muy cierto. Los privilegios estructurales se notan en la educación, porque hay gente a la que se le educa para ser líder y hay gente a la que se le educa para ser obrero. Y la gente a la que se le educa para ser obrero se le educa desde casa a ser obrero, no en la escuela. Y sabes cómo también me di cuenta, es al menos en mi caso, uh-huh. Fue que cuando busco trabajo, la anterior vez, claro, la manera es que busco trabajo. ¿Por qué? Me percato que a pesar que de cierta manera cuento con un perfil relativamente alto o estándar para conseguir un trabajo de oficina, me fui por lo más básico,
soy cajera actualmente. Entonces, a pesar que sé que cuento con las habilidades y la experiencia pero preferí algo más fácil, algo que sé que voy a conseguir así, algo rápido, algo que no me va a costar mucho esfuerzo, no me va a hacer eso y lo otro, porque lo demás me da miedo. Y ahí me percato de ese tipo de pensamiento que tengo sobre mí respecto a mis habilidades. No creo poder conseguir algo mejor. Cuando el ritual está completo, tiene 3 pasos. Tiene la instancia preliminar, que es antes del ritual, todas las preparaciones, todo ese tiempo que tenemos antes de la escuela. El tiempo liminal, que es el momento del ritual, que sería todo ese tiempo que vivimos en la escuela, que somos parte del grupo de la escuela. Y el momento postliminal, que sería cuando uno es reestructurado ante la sociedad con el nuevo rol que tiene. Cuando los rituales están completos y en sus símbolos y en sus cargas simbólicas, el sujeto sale autorizado a cumplir su rol. Entonces, tú saldrías de, por ejemplo, de ser un herrero, porque tú fuiste y aprendiste con un maestro herrero y el maestro herrero dice, pues ya puedes hacer tu primera puerta y ya puedes hacer esto. Y cuando él te dice, tú ya puedes, estás autorizado y tú ya puedes hacerlo. Eso es autorizar. Sin embargo, cuando el ritual está castrado, la autorización no se cumple en lo simbólico. Entonces, la educación universitaria nos promete una licencia, pero en realidad no es una autorización. Y es extremadamente común tener licenciados que le avientan a lo más bajo a pesar de tener capacidades mucho más altas, porque estamos educados hacia allá, hacia tirarle a lo de hasta abajo, porque no tenemos realmente una idea. O sea, la educación nos llevó para allá. Hacer ovejitas obreras. Ajá, ovejas obreras. O el típico, el licenciado es el empleado del ingeniero. Ajá, y el hecho de que, o sea, tú siendo el licenciado estás autorizando al ingeniero, porque es una dicotomía de poder. O sea, cuando tú entras a ese juego que estás diciendo de que el ingeniero es el patrón y el licenciado es el trabajador, tú estás entrando a esa misma estructura de poder. Y entonces, ¿de qué te sirvió tu autorización? Y pasa con todo. Pero tiene que pasar de alguna otra manera, porque siempre alguien tiene que estar abajo, a fuerzas. Alguien tiene que comprar, alguien tiene que ser el empleado, alguien tiene que ser el que carga, alguien tiene que hacerlo. Pero de eso no depende tu autorización. O sea, estoy de acuerdo con que en este sistema alguien tiene que ser dominado porque es la estructura en la que existimos. Sí, pero no depende de ahí tu autorización. Al final, la única que te va a autorizar buscar un trabajo a la altura de tus habilidades eres tú. Y ese es el problema final, que la autorización termina recayendo en el sujeto, a pesar de que el sujeto ya pasó por todo el ritual. Uno ya debería estar autorizado, pero el ritual, al estar castrado, al no tener un sacrificio real, y no de que sea bien fácil estudiar, no me refiero a eso en sacrificio, sino que hoy en día es muy fácil entrar a una carrera y terminar una carrera cumpliendo ciertos lineamientos específicos en cómo hacer esa carrera. La gente que normalmente se tarda más es porque está buscando otras cosas ahí y no le está poniendo la capacidad suficiente, o está teniendo un contexto que no le está permitiendo tener la capacidad suficiente en ese momento. Y es normal porque no son carreritas. Pero en realidad no es el fin del mundo estar en una carrera, porque el mundo laboral es 1000 veces peor. Las instituciones de la realidad están de la chingada. Entonces, esta institución de simulación de la escuela es mala porque aceptamos que sea mala. Porque incluso cuando Ana está contando su anécdota, ella misma se reprime pensando que estuvo mal. Y yo, como soy el chairo del equipo, estoy totalmente seguro de que estuvo bien. Y no en el sentido de que deberían buscar derechos a lo pendejo, no, sino por la cohesión que permite eso. No, Ana, no estuvo bien, espero que no lo hagan tus hijos. No.
Te lo acepto. Lo van a hacer sus hijos y lo van a hacer peor. Que es la más triste. Sí, y aún así, y está bien, porque incluso esas personas son esa parte del situación de la sistema. escuela la vuelve a pasar en el trabajo. ¿Y cuántas veces hemos escuchado? Es como si estuviera en la escuela en el trabajo. Yo he escuchado esa situación, o a veces me he sentido así en mis trabajos. O sea, es como si estuviera en la escuela. La única diferencia es que no tengo que entregar tareas. Te digo que básicamente he escuchado ese comentario. Es como si estuviera en la escuela, o es como si estuviera repitiendo en la escuela, solo que no hay tareas aquí, a contra me está pagando. Y tu jefe, que es, digamos, el maestro, o siempre hay el popular, el consentido, se sigue repitiendo eso en el trabajo. Que tu comidita, con quién te llevas, con quién no te llevas, que el chisme, que no el chisme. Por más pequeño el grupo que sea de trabajo, a fin todo se siente como se repite mi escuela en el trabajo. Me acuerdo que en mi último trabajo había la inteligente, la nerd, digamos, la que es muy perspicaz y muy buena, la social, que era la de recursos humanos, que el chistosito, que era el contador, que el serio, que era el auxiliar del contador, que el jefe o dueño, que es el jefe de dirección, la nueva o la bulleada, yo, y el que habla mucho, el chismoso, que era el auxiliar de recursos humanos. Y ese tipo de ambiente es el que yo viví en la escuela, en un grupo más reducido, pero lo viví. Y ese mismo plantilla, lo puedo decir, en mi anterior trabajo, que fue un Cinemex, en un Chedraui. Actualmente en Soriana, probablemente sí, porque también no he vinculado mucho ahí con la gente. O cualquier otro trabajo que he tenido previamente, que la puta, que la chismosa, que la consentida, la que consiguió las cosas alzando las nalgas. Y eso simplemente se va a repetir, esos mismos pinches roles, sin importar en qué grupo esté. La escuela no se va, no se desaparece, sigue apareciendo en la misma puta estructura. Y cumplo con la misma estructura. Básicamente. Qué difícil. Porque la familia no se va hasta que haces una nueva familia. Eso es lo complicado. Hasta que no te sales y tú eres el que es el papá de la casa, aunque no haya nadie ahí. Y ya de ahí hablamos de otras patologías como infantilizar a los animales y las plantas, que tiene totalmente que ver con esa necesidad que tenemos de poder ser adultos, porque nuestros papás de esta generación nos infantilizaron en extremo, y entonces ahora tratamos a los animales como si fueran niños y a las plantas como si fueran niños, porque necesitamos a alguien así para que nosotros podamos ser el adulto, lo cual es seguir jugando infantilmente. Pero a mí solamente me gustaría decir que todo grupo es... Ya, por favor, que se acabe la escuela de una vez. Todo grupo es terapéutico siempre que sea señalado como tal. Y si mejor entramos al mundo del Montessori, o sea, nunca supe, o sea, yo solo lo veía y se veía muy chido. Serías igual, también ahí hay grupos así. Los grupos no tienen que ver con el sistema educativo, pero el sistema los promueve. Pero los promueve porque replica a tu casa, y todo grupo va a ser terapéutico siempre que sea señalado como tal. Por eso imagínate hay terapia familiar. Imagínate que estuviera en Monterrey, que te crea como líder, yo terminé de ser un obrero de un líder, güey. Todos los obreros pueden ser líderes. El problema es que el vigilante es aprehendido con H, y entonces ya tienes tú adentro la idea de que siempre buscas las mismas cosas y siempre adaptar los mismos lugares, y entonces hasta que no venzas a ese vigilante que está adentro, no vas a vencer al vigilante que está afuera. Que básicamente se llama amor propio, autoestima, trabajo personal. No, se llama papás. Todo eso es secundario. Ahorita el que te gobierna y el que sigue siendo esa voz son tus papás. Y hasta que no empieces a decir yo ya soy adulto, seguirá siendo así. Y nos pasa a todos y le aplica a la mayoría de nuestra audiencia, porque es algo generalizado. Y no tiene que ver con culpar a nuestros papás, sino que generacionalmente esto es y yo culpando a mis papás de la culpa de mi papá.
mi mamá, digo, ¿por qué mi mamá está en relaciones tóxicas? Aunque aunque sí lo creo, ahora sí lo creo. Ah, ¿verdad? Pero bueno, esto fue La Guajolota Sabe Chido y los esperamos la próxima semana. Síganos en todas nuestras redes sociales Bye. que Amén. son controladas amorosamente por Karen. Ella hace todos los posts, todos los comentarios, ella los aprueba, todas esas cosas ella los ve. Es genial con eso, la amamos todos por eso, así que denle amor cuando puedan en las redes Los sociales. amo también, yo los amo. Nuestra comunidad Síganos, La Guajolota Sabe Chido en todas las redes sociales. Síganos en Bye. todas las Bye. redes. Follow me. Bye. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. ¡Yahoo!